Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces, después de esta pausa. Bienvenidos nuevamente a BioArgentina 2025 y vamos a continuar ahora con el bloque dedicado a salud animal. La salud animal es clave para el desarrollo agroindustrial y la biotecnología aporta soluciones para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento que mejoran la productividad y la seguridad alimentaria. Vamos a invitar al escenario al moderador de este panel, a Gabriel Bichera, cofundador y director científico de Kheiron Biotech, una empresa argentina dedicada a la biotecnología que se especializa en la clonación de equinos de alta performance y a la edición genética con fines reproductivos, deportivos, de producción alimentaria y biomedicina. Vamos a presentar también a los panelistas y a los panelistas justamente de este bloque, a Patricia Sabela, Biogénesis Vagó, Andrés Widorovich, de BioInnovo, y a Josefina Correa, de Ceptiva. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Estamos ante un panel maravilloso. Me encanta porque, como van a escuchar, son tres modelos de empresas absolutamente diferentes. Tenemos una empresa grande y consolidada como Biogénesis. Tenemos una empresa que surge de una alianza entre el sistema de investigación estatal y un laboratorio privado como BioInnovo. Y tenemos una startup que viene del mundo del Venture Capital como Ceptiva. Así que, bueno, vamos a comenzar. Patricia, comenzamos con vos. Vos, Patricia, tenés más de 20 años trabajando en proyectos biotecnológicos de investigación y desarrollo. Contanos un poco más sobre tu perfil, tu rol como gerenta de proyectos de Biogénesis. Bueno, ¿se escucha, no? Buen día a todos, un gusto estar acá. Bueno, les cuento un poquito de mi historia. Yo soy biotecnóloga de formación, tengo un máster en virología por la Universidad Autónoma de Barcelona y me especialicé en gestión de proyectos como mi última etapa de formación académica. En cuanto a mi trayectoria profesional, empieza en la industria, siempre trabajé dentro de la industria. Empieza en España, porque me fui para allá cuando terminó la carrera. Y mi tesina la hice dentro de la empresa, ¿no? Dentro de lo privado. Las áreas en las que me desempeñé siempre fueron al inicio en investigación y desarrollo, a continuación desarrollo de métodos analíticos, calidad y transferencia de tecnología. Toda una cartera, digamos, de áreas que también me dio un poco la impronta para después poder tener esta visión general que te da la gestión de proyectos, ¿no? Bueno, después respecto del rol en la compañía, me parece interesante darles contexto de qué se trata y qué es Biogénesis Vagó. Biogénesis Vagó es una compañía de salud animal. Lo que hacemos es desarrollar, producir y comercializar productos para la sanidad animal y para la productividad animal. Dentro de nuestros productos, digamos, más destacados, tenemos la vacunante aftosa para lo que es salud alimentaria, vacunante rábica para tratamiento de zoonosis, y en cuanto a productividad animal, por ejemplo, la cartera de productos es muy grande, pero lo que son vitaminas y minerales y hormonales. Hace unos años atrás, la compañía, teniendo en cuenta que nosotros, nuestro foco siempre fue rumiantes en un inicio, tenemos una nueva objetivo estratégico que era diversificar en diferentes especies y en que serían animales de compañía y porcinos, y en geoexpandir nuestra cartera de productos. Ahí es donde me encomiendan esta tarea de gerente de gestión de proyectos, que fue hace unos 8 años atrás, y nos encomendamos a armar un equipo. Entonces somos un equipo multidisciplinario de bioquímicos, biotecnólogos, farmacéuticos y también especialistas en propiedad intelectual, y lo que hacemos es gestionar
todo el desarrollo del producto, desde lo que es la gestión de la idea hasta el lanzamiento del producto al mercado. Al día de hoy, para tener una noción del volumen de proyectos que llevamos, tenemos alrededor de 80 proyectos, de los cuales la mitad son biotecnológicos. Y trabajamos tanto en investigación y desarrollo interno como externo, ¿no? También colaboramos con startups. Ok, espectacular. Gracias, Patricia. Bueno, Andrés, tu caso es especial, ¿no? Vos tenés un doble rol, primero como investigador, INTA CONICET, segundo como director científico de Bioinnovo. Contanos un poco cómo conviven estos dos roles en la empresa que cofundaste. Bárbaro, gracias. ¿Sabes qué? Estaba pensando que no es tan especial porque Apolo, Punabio, o sea, nos damos cuenta que... Para mí es especial pero está bueno. Porque en el caso que podés llevarlo a cabo ese doble rol, porque hay muchas personas, caso que pasó recién, mi propio caso, que nos hemos tenido que ir de CONICET para poder desarrollarnos, ¿no? Iba a ir a ese full punto. time. Por eso Iba a ir especial. ese punto que justamente, generacionalmente, es genial estar en este lugar y me encanta estar de este lado, pues siempre estaba del otro lado y lo disfruto mucho, así que gracias por la invitación. Pero creo que lo que pasó con Apolo, lo que pasó con Punovia y lo que pasa con Bioinnovo son estrategias que fuimos generando, los que queríamos que las ideas lleguen a producto. En ese momento no había un ámbito, un lugar, una masa crítica que se lograron con los fondos, con la CAP, con estos encuentros. Entonces cada uno, con sus ganas de que sus ideas se conviertan en producto, fue encontrando su forma en su lugar y armar su ecosistema para llegar. Y lo bueno es que se llegó y que creo que somos los que fuimos pioneros para que esto ocurra. ¿Sí? Está Inmunova, que después va a aparecer, y hay otras empresas que fuimos esta etapa. En el caso de Bioinnovo, yo primero quiero recalcar que yo soy resultado todo del sistema público. Jardín Infantes, primaria, secundaria, universidad, postdoc, todo parte pública. Y agradezco eso. Y por otro lado, también quiero decir que empecé a ser biólogo porque quería que las ideas lleguen a convertirse en algo para transformar la realidad y que se utilice. O sea que, aunque era investigador, siempre tuve esas ganas de que las ideas se conviertan en producto. Y también me di cuenta que en los ciclos de la vida, cada 7 años uno tiene que cambiar porque si no se aburre. Entonces, cada 7 años fui cambiando mi forma de ver qué quería hacer. Y antes de llegar a formar Bioinnovo, en el 2007, me encanta navegar, acá hay gente que navega, que estuvimos hablando de náutica, los mejores momentos para pensar son cuando uno está libre, cuando está corriendo no se ocurre nada, o sea que poder parar para pensar es fundamental y es una recomendación, más en estos tiempos de tanta velocidad, hay que poder parar para poder pensar. Me di cuenta que teníamos un montón de desarrollos en el laboratorio que no llegaban. Habíamos hecho patentes, habíamos hecho un montón de convenios, pero un montón de convenios, y las empresas adoptaban los controles positivos de nuestros desarrollos. O sea, no lo que habíamos logrado, que era 10 veces mejor, 100 veces mejor. Y lo que nos dimos cuenta era que había riesgo que las empresas no estaban dispuestas a tomar. La incertidumbre de lo que era lo que teníamos y el riesgo a llegar era lo que hacía que no pase eso. Entonces, desde lo público se nos ocurrió generar un espacio que se llama Inquinta, que es para llevar de TLR3 a TLR6, madurar los conocimientos que teníamos para que después puedan convertirse en producto. Y así nace Inquinta. Todo un proceso en el Estado para hacer un espacio no fue tan fácil. Hoy Inquinta existe, tiene 600 metros cuadrados, una planta que puede fabricar proteínas. También nos dimos cuenta que los rapipollos y las ventas de empanadas funcionaban y la ciencia no funcionaba. Entonces dijimos, tenemos que sistematizar una matriz de producción cosas. Entonces hicimos una matriz para producir proteínas recombinantes, para producir glicosiladas, no glicosiladas, anticuerpos policlonales, anticuerpos monoclonales, y de ahí nace Bioinnovo. De eso, un hijo de ese lugar es Bioinnovo. También, como queríamos ver el producto, y todavía los fondos eran algo que no aparecía, empezamos a pensar que queríamos hacer una pyme tecnológica articulada. Entonces nosotros íbamos a poner cabeza y TLR3 a TLR5, pero después necesitamos un músculo para hacerlo y ese músculo nos lo dio el laboratorio Betanco, donde la parte regulatoria, comercial, escalado, visión de negocios lo ponía el laboratorio y conjuntamente con eso formamos un gran equipo que forma Bioinnovo. Bioinnovo ya tiene 3 biológicos aprobados, 2 en el mercado,
posicionamos una vacuna hablando de la matriz productiva que era, no había vacunas recombinantes en el sistema productivo de bovinos, porque el costo era muy caro. Una vacuna recombinante era muy cara. Entonces había que hacer una vacuna que entre en los costos y que sea mejor que la existía, y pensamos que fuera de la caja, como dicen los chicos, hicimos la primera vacuna que busca el sistema inmune. En vez de que el sistema inmune busque la vacuna, nuestra vacuna busca el sistema inmune. ¿Qué hizo eso? Que sea 66 a 100 veces más eficiente, depende de la proteína, y lanzamos BDVAX. BDVAX hoy por hoy se vende en Argentina, se registró en Uruguay, en Paraguay, en Perú, estamos empezando en Brasil y Sudáfrica, que es un salto más grande. Hace una semana nos aprobaron la segunda vacuna y tenemos un pipeline de 7 vacunas distintas, utilizando esta plataforma de direccionar nuestras vacunas al sistema inmune. Gracias, Andrés. Ahora volvemos, te vuelvo a repreguntar sobre lo mismo, pero quería hablar un poco también con Josefina. Viene desde Uruguay, ella cofundó una startup que está focalizada en la producción de vacunas terapéuticas para mascotas. Así que contanos un poco más sobre tu perfil y sobre Ceptiva. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, soy Josefina, soy cofundadora y CEO de Ceptiva. Además, soy cofundadora del Punta Biotech, que es un evento que hacemos en Punta del Este en enero con el objetivo de vincular a startups e inversores. Así que por ahí también los invito a los que quieran participar. En Ceptiva, el objetivo con el cual nació Ceptiva hace 5 años fue con el objetivo de lograr desarrollos que sean eficaces, disruptivos y universales. Este último punto es fundamental porque en las áreas que nosotros trabajamos, los desarrollos que hoy existen, que son los más innovadores, son extremadamente caros para el usuario final. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos vacunas terapéuticas, como decían recién, para tratamientos de enfermedades crónicas, hoy en día focalizados en el mercado de mascotas. Nuestros 2 principales desarrollos son uno para el tratamiento de dolor crónico en perros con artrosis y el otro es para la dermatitis atópica. Ambos productos hoy en día están en fases clínicas, en fases de eficacia, y logramos hacer el ensayo más grande que se ha visto en Uruguay y uno de los más grandes de la región, con lo cual estaremos el año que viene haciendo la solicitud para comenzar a comercializar nuestros productos en Uruguay y en Argentina, que son los 2 principales países donde vamos a ir. Ceptiva surge a través de más de 10 años previos de investigación en el Instituto Pasteur de Montevideo. Si bien yo soy bióloga, hace mucho rato no me pongo una túnica, pero mis 2 socios en Ceptiva son doctores en neurociencia, que fueron quienes desarrollaron la tecnología. Y llegó un momento en el desarrollo de esa tecnología que dijeron, bueno, tenemos algo que puede ser algo más que un hermoso paper, pasémoslo a la vida real, a que esto sea un producto, y fue así que a finales de 2020 decidimos fundar Ceptiva para poder llevar estos productos al mercado no solo regional, sino mundial, y hoy estamos ya con estos ensayos que les contaba recién, muy avanzados y en conversaciones con empresas de todas partes del mundo que están ya interesadas en licenciar nuestra tecnología, sobre todo para mercados emergentes, donde las tecnologías que existen para las áreas donde nosotros desarrollamos tratamientos son extremadamente caras y el ciudadano de a pie no puede pagarlos. Gracias Josefina. Volvemos ya, mira, rápido. Seguimos con vos otra vez porque te quedaste con ganas de desarrollar la idea. Vamos a hablar un poco de la sinergia, las alianzas, las colaboraciones entre estos 3 mundos y profundizar un poco, entonces, ¿qué tuvo que hacer Bioinnovo? ¿Qué alianzas, tanto con INTA, con Betanco, para posicionar a la empresa en el mercado? Básicamente, contanos cómo armaste el rompecabezas, que es lo que habías empezado a contar, Bien. ¿no? Cuando aprendimos en INCUINTA a pasar de TLR3 a TLR6, nos dimos cuenta que hay un montón de cosas que no las sabíamos hacer y que necesitamos alianzas estratégicas. Y después empezamos a ver que las empresas generalmente ya no hacían todas las cosas, sino que juntaban bloques de cosas que ya cada una, otras partes sabían hacer. Y ahí fue cuando surgió la idea de decir, bueno, nosotros podemos diseñar las vacunas hasta hacer los prototipos funcionales. Después teníamos que escalar y tener un sistema eficiente, pero después teníamos que tener una planta para poder fabricarla y una fuente comercial. Hacer para una única vacuna, que alguien te invierte y te haga una planta es muy difícil. Es muy difícil.
Entonces se nos ocurrió buscar una empresa que fabricaba vacunas, pero que no era una CMO que quería fabricarlas, que quería hacerlas, porque no hay muchas CMOs en Argentina que te hacen una vacuna que no sea para ellos mismos. Entonces les propusimos hacer nuestra planta dentro de su planta, haciendo el principio activo nosotros dentro de esa planta, que ellos nos fabriquen la proteína o la vacuna nosotros, pero eso no les alcanzaba, pero que nos comercialicen ellos afuera. Entonces dimos parte del mercado al lugar donde nos fabrican la vacuna, hicimos nuestra planta adentro de ese lugar y usamos el músculo comercial y regulatorio de Betanco. Lo que quiero aclararles a todos, que es increíble, que desde que empezamos a hacer Bioinnovo, publicamos mucho más, formamos mucha más gente. Yo llegué a ser investigador superior de CONICET, cosa que es rarísimo, digamos, porque siempre como tecnólogo quedaba como del otro lado. Estoy en un montón de comisiones, se me abrió un montón más el abanico, o sea que mi sugerencia es eso que dicen papers o patente, investigador, yo pude, me costó mucho, pero yo no me tuve que ir, logré después de 14 años formar la empresa, porque durante 14 años Bioinnovo fue Inquinta fue un sello de goma, Lino lo sabe, fue un sello de goma, pues yo iba a decir, tenés que poner plata con esto, y no lo puso, pero sí trató de ponerlo en Biogea, que después tampoco lo pudo poner, pero nosotros seguimos, Inquinta existe, gracias a mucho apoyo que hubo en su momento, y por suerte pude mantenerme. A mí me gusta estar en las zonas grises, me parece que las transformaciones se hacen en las zonas grises, y que si uno arma buenos equipos puedes tener gente que haga, digamos, una parte, la otra, pero a mí me gusta estar justo en el umbral malla, en la rayita del medio y que no me caiga, ¿no? Clarísimo. Gracias, Andrés. Josefina, te quería preguntar, en base a tu experiencia de formación en el exterior y pensando, ¿no?, lo que requiere la región, ¿qué tipo de herramientas políticas crees que hacen falta para el surgimiento de más startup, el estilo de Ceptiva? Voy a decir algo que siempre hablamos de lo que falta, voy a decir algo que siempre me enorgullece mucho, sobre todo cuando vamos al exterior, que es la calidad del capital humano que tenemos acá, no solo por lo humano, sino por las herramientas y el desarrollo profesional que tenemos, sobre todo a nivel científico. Eso lo dejo como un puntapié ahí, pues siempre hablamos todo lo que nos falta y es como, también acordémonos de por qué estamos acá haciendo ciencia de calidad. Yendo a la realidad, creo que hacen falta cosas como, por un lado, muy tangibles y por otro lado, un poquito más intangibles. En Ceptiva, las vacunas terapéuticas que nosotros desarrollamos es en base a proteínas recombinantes. Lo que nosotros hacemos es agarrar inmunógenos que participan en las vías de la inflamación y el dolor, los mezclamos, los ponemos en un tubito, se lo inyectamos al cuerpo del animal, eso produce una reacción que genera inmunidad y por tanto bloquea las vías que nosotros buscamos. Para hacer todo eso necesitamos plantas de producción y recién hablaba Andrés que lo difícil que es conseguir CMOs, ¿no? Y hablo acá de la parte más tangible, la parte de infraestructura. Yo vengo de Uruguay, pero estamos muy en contacto con el ecosistema acá en Argentina porque somos un hermano menor, pero por suerte somos hermanos y trabajamos mucho con el ecosistema de acá. Entonces perfectamente puedo hablar un poco por lo que pasa en las dos orillas, que es sin duda una falta de infraestructura, no solo de CMOs, que es muy importante, que de hecho nosotros mismos estamos hoy en día teniendo problemas, teniendo que resolver cómo hacemos nuestro escalado para la siguiente etapa, sino también a nivel de CROs, mucho de lo que tiene que ver con la parte de ensayos preclínicos, cómo se hacen, dónde se hacen. Hay centros, no es que no los hayan, a veces son muy pequeños, las capacidades se llenan enseguida. En Uruguay también estamos teniendo un problema a nivel locativo, bueno, ¿dónde pongo mi laboratorio? Los lugares que hay a nivel de infraestructura ya están completamente topeados, entonces también estamos como en un camino que acá en Argentina están un poco más avanzados en esto de generar espacios en distintas partes del país para poder tener laboratorios y empresas de bio. Y después por un lado más como intangible, si se quiere, hay una falta real de capital especializado. Por suerte, en los últimos 4 o 5 años está habiendo un surgimiento de dos tipos de cosas, de fondos de inversión especializados en bio, o cada vez más,
y fondos de inversión que antes o siguen invirtiendo en otras cosas más generalistas, que empiezan a mirar el mundo de biotecnología como un lugar atractivo donde tener un poquito más de riesgo y ojalá mucho más retorno. Esa conversión es un proceso lento, como todos los cambios, bueno, hablaba, ¿no?, de las transformaciones, pero que está habiendo, y es un poco huevo de la gallina, está ocurriendo eso gracias a que está habiendo más empresas, donde estamos teniendo instancias como esta y muchas otras donde se habla de la biotecnología, y algo que a mí siempre me gusta como resaltar es cada vez, por suerte, estamos viendo más a la biotecnología como parte de un sector productivo de nuestros países. No es aquello de los científicos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Estamos empezando a generar otro tipo de conversaciones que acercan a los distintos actores, que acerca a la industria, que acerca al capital, que acerca a los reguladores, que son igual de importantes. Entonces, por ahí me parece que hay una cosa donde todavía tenemos mucho trabajo que hacer como región en lo que es capital de riesgo especializado, que los podríamos contar con los dedos de una mano, tal vez, los fondos especializados, pero bueno, como decía, cada vez por suerte se están desarrollando más. Y tal vez el último punto ahí es que hay un trabajo que se está haciendo. Bueno, yo siento que la biotecnología es como que estamos en un lugar donde estaba capaz el software hace 20 años, ¿no? Estamos como ahí, como subiéndonos en la cresta de la ola en todos los aspectos que tienen que ver con la biotecnología, que no es solo ciencia. Y el último aspecto que quiero nombrar es la parte a nivel regulatorio, en cómo de verdad tenemos que co-crear muchas veces con las agencias regulatorias de cada uno de los países para poder que se puedan ayornar a las tecnologías de innovación, tecnologías de punta, donde venimos del mundo científico a decir, yo tengo esto, y te dicen, ¿y qué es esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo regulo? Entonces tenemos un gran trabajo que hacer en la co-creación de eso. Totalmente. Gracias. Patricia, a vos te quería preguntar en base a tu experiencia, ¿qué pensás de qué manera se puede potenciar el vínculo entre empresas consolidadas, como decíamos, y startups para el co-desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo? Bien, bueno, algo fundamental es este tipo de eventos como la Bioargentina, está este que es nacional, después hay varios eventos que son regionales e internacionales, que para nosotros, para las compañías, ¿no?, que estamos muy metidos por ahí en la rutina, se te abre esta ventana tecnológica y podemos hacer un mapeo interesante de oportunidades. Eso la primera. Y después, en base a la experiencia que hemos tenido con vinculaciones, y las más exitosas quizá que hemos tenido, están más relacionadas a la madurez con la que llega la propuesta, ¿no? La realidad es que es como un equilibrio entre un producto que tenga una prueba de concepto, algún conocimiento respecto de la eficacia de ese producto para que nosotros le veamos la alternativa, y después la otra es este balance en que nosotros logremos desde nuestro lugar como compañía, que somos fuertes en toda la parte regulatoria, de atributos del producto, ¿no? Porque muchas veces nos llegan productos que están muy bien, pero que no cumplen con los requerimientos necesarios para que puedan ir al mercado. Y ahí es cuando uno tiene que decir que no, ¿no? Y es lamentable porque por ahí es un producto que está bien maduro. Entonces, las situaciones de mejor éxito o mayor éxito que hemos tenido son aquellas que hemos trabajado en colaboración desde el inicio, marcando bien cuáles son los atributos del producto que queremos de requerimientos regulatorios que se requiere para llegar al mercado, ¿no? Y para llegar en tiempo y forma. Gracias, Patricia. Bueno, como vieron, les adelanté al principio 3 modelos de empresas absolutamente diferentes, pero que convergen en una misma visión, y es la de buscar soluciones biotecnológicas no solo para aplicar en la región, sino también a nivel global. Y como estamos un poco ya medio complicados de tiempo, lo que les quería pedir, a modo para ir finalizando, un poco que nos den su visión de cómo era el futuro de la biotecnología aplicada a la salud animal de cara al 2030. ¿Querés? Comenzamos por vos, Josefina. Rápido, no voy a decir AI, porque es lo que vamos a decir todos, que nos va a impactar a todos, pero capaz que algo que sí se ha visto en los últimos años y que va a seguir siendo una tendencia, me parece que es
desarrollar productos exclusivamente para el mercado de salud animal, donde capaz que hace, no sé, 10 años, en realidad la tendencia era, bueno, tenemos productos para salud humana y los convertimos para el área de salud animal, ya sea animales de compañía o de producción, y hoy está habiendo un crecimiento tan grande en el área de salud animal a nivel de mercado, que hay empresas enteras dedicadas exclusivamente a salud animal que se permiten y nos permitimos hacer productos altamente innovadores específicamente para este mercado, y creo que esto va a seguir por ahí. Patricia, vamos a cambiar el orden, así, porque si no es como... Bueno, sí adhiero a lo que comenta Josefina. Probablemente veamos terapias innovadoras, sobre todo en lo que es salud animal, referido en animales de compañía a la longevidad, porque son patologías que ahora empiezan a aparecer y debido al tiempo de sobrevida, ¿no?, de los animales, seguro que irá por ese camino. Y después, por otro lado, también, bueno, volvemos al tema de inteligencia artificial, genómica, biotecnología, todo este tripartito que nos va a permitir llegar mucho más rápido a desarrollos, a tener terapias más específicas y direccionadas, sobre todo en animales de compañía, que ahí es donde más se puede jugar con esto. Y bueno, y finalmente tener en cuanto a terapias que hoy día estamos viendo, porque no es que el futuro lo tenemos hoy, que es un poco lo que comentaban en otro panel, ya existe una línea de cerdos que está modificada, en realidad está deleteada, que es resistente a las infecciones de PIRS, que es un virus que genera grandes pérdidas, sobre todo en Europa, ¿no? Acá por suerte no tenemos circulación de ese virus, pero ya empieza y está, de hecho, ya está aprobado por la FDA, por Brasil, por organismos regulatorios pesados, así que probablemente también sea ese el camino. Andrés. Estaba pensando que porque la ventana es chiquita la que pusiste, no estamos tan lejos, o sea, son 5 años. Entonces, en 5 años, yo lo que veo... No, pero yo me quedo con 5 años por la edad que tengo, me gusta que sea 5, que es cerquita. Yo creo que, en el caso nuestro y por esta mesa, los próximos 10 años, para hacer mejorando todavía, pensando en el gato en la caja, los próximos 10 años mejorando la salud, mejorando la calidad de lo que hacemos y mejorando todo eso, los sistemas productivos alimentarios no van a tener esa transformación tan grande que mencionaron. Eso va a pasar, pero si, como es una competencia sana, nuestra parte va a seguir haciendo mejores soluciones, modificando los animales, modificando las vacunas, mejorando la calidad, bajando los costos. Entonces, esa curva va a pasar, pero vamos a dar pelea a los de esta generación con nuestras herramientas, sabiendo que va a haber otra generación que tiene que encargarse en Bioinnovo o en cualquiera de esas empresas para no quedarse viejas en las otras plataformas. Pero las plataformas que existen son potentes, tienen su músculo y se pueden seguir mejorando. Entonces va a haber una mejora de las plataformas que conocemos y una transformación que todos tenemos que ir tomando para no quedarnos viejos. Así que yo creo que eso es lo que va a pasar. Gracias, Andrés. Y perdona, me parece que sería bueno que cuentes un poquito vos, ¿no? Pues hablamos todos nosotros y vos no... Bueno, yo te voy a responder desde mi campo de acción, que es la clonación y la modificación genética de animales. Yo creo que, bueno, en todos estos años la salud animal se construyó en base a herramientas de diagnóstico, prevención, tratamiento, un camino que nos llevó hasta acá, vacunas, antibióticos, diagnóstico molecular, etcétera, camino extraordinario, pero yo creo que estamos en la puerta de algo absolutamente diferente y estoy hablando de redefinir desde el diseño genético lo que un animal puede hacer por sí mismo. Y no estoy hablando de modificaciones de genes individuales, como el caso que mencionó Patricia, ¿no?, de edición génica de un cerdo para hacerlo inmune al virus respiratorio porcino. Estoy hablando de algo un poco más complejo, que es la incorporación en los animales de módulos funcionales inmunitarios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Imagínense animales que desde su diseño, desde su inicio, tengan incorporadas construcciones genéticas con promotores inducibles que permitan expresar una batería de péptidos de patógenos
que permitan entrenar al sistema inmune sin la necesidad de ser vacunados. Imagínense cómo la instalación de una memoria inmunológica en el animal que pueda ser encendida cuando sea requerido. Pasaríamos de vacunar a instalar inmunidad. Y bueno, y esto no es ciencia ficción, esto es evolución dirigida desde la ingeniería genética. Así que, nada, en fin, para cerrar, yo creo que el futuro de la salud animal no está escrito aún, pero cuando se escriba, se va a escribir en el código genético. Así que, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias Gabriel, Josefina, también Patricia y Andrés por compartir estos minutos con todos nosotros. Bueno, vamos a invitar ahora a Esteban Corley, director de MapScience y referente en el desarrollo de biotecnología aplicada a anticuerpos monoclonales, quien nos va a presentar a nuestro speaker internacional. Adelante. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Placer estar acá. Solo comentarles que durante las 11 ediciones anteriores de BioArgentina hemos intentado siempre traer referentes internacionales, referentes mundiales, que nos permitan tener una comprensión más acabada de la totalidad de las áreas que requiere la biotecnología, porque cuando hablamos de biotecnología, sobre todo los que venimos de las ciencias biológicas, imaginamos la ciencia, pero está la ciencia, está el capital de riesgo, están las finanzas, están la economía, y nosotros en estos años hemos logrado tratar temas como tener referentes del proyecto del genoma humano, hemos tenido economistas que han ganado el premio Nobel por hacer economía sobre la innovación, hemos tenido gente que nos explicó cómo entrenaban abejas para mejorar la polinización, o sea, hemos pasado por una cantidad enorme de diferentes áreas, desde lo puramente técnico a las cuestiones necesarias, como también la capacidad de industrializar, que es uno de los temas que nos preocupa en la Cámara. Hemos hablado también de vacunas y hemos hablado de inteligencia artificial. Entonces, para mí es un enorme placer y un honor poder presentar a Graham Dempsey, a quien hemos invitado hoy. I will give you a clear signal when I'm done, but it's only a minute more. Porque Graham ha creado una empresa que une muchas de las cosas de las que venimos hablando o hemos estado, digamos, aludiendo en las diferentes reuniones que hemos tenido a lo largo de los años. Y es la convergencia de una cantidad enorme de tecnologías. Ustedes van a ver una empresa que usa generación de stem cells, de pluripotentes, generadas desde fibroblastos por un lado, que usa introducción de genes para poder iluminar, literalmente, echar luz para que las neuronas puedan iluminarse y poder seguir el impulso nervioso. Una empresa que es capaz de usar edición de CRISPR-Cas para modificar genes. Una empresa que modifica, que suprime, que modera acciones de diferentes genes. Así que lo venimos viendo hace mucho y además, y para todo esto, y un tema que siempre le interesa mucho a Graciela, con un uso muy intensivo de la inteligencia artificial, del machine learning y todo eso, porque lo que nos está pasando ahora es que se genera una cantidad de datos tan grande que solo es posible analizar en ese contexto. Entonces, sin más, porque queremos que se llegue al avión, les presento a Graham Dempsey, que es el CEO y cofundador de Quiver Bioscience, es bioquímico y biofísico por la Universidad de Pensilvania. Me olvidé de mencionar que también acá hay mucho de física y de óptica involucrada en lo que él va a hablar. Y luego hizo su tesis en el Harvard Medical School, donde inventó plataformas de imagen fluorescente a nanoescala, incluyendo Storm, que hoy es comercializado por Nikon.
ha gestionado colaboraciones con industrias farmacéuticas y ha gestionado también más de 30 millones de dólares en fondos no dilutivos. Así que, without further ado, welcome. This is your stand. Hello, everyone. I tried to fit one of those microphones on. My head is too big, so it doesn't fit. So I'm going to have to stand here and talk to you today. I just want to say thank you. It's just such a pleasure to be here and be a part of your community for the day. You have a beautiful country and such an exciting ecosystem of companies that you're building, and it's again, just a pleasure to be here to talk to you. So, I'm Graham Dempsey. I'm the co-founder and CEO of a company called Quiver Bioscience. We're a small biotechnology company outside of Boston in Cambridge, Massachusetts. I'm a scientist by training, so I did my PhD in biophysics at Harvard Medical School. I'm an inventor and a technologist, so I've been inventing technologies for the purposes of drug discovery for really my whole career. Today I'm going to tell you a story, and I call it Decoding the Brain, Precision Medicine in the Age of AI, about a company that we're building that's really trying to create a new paradigm for how we discover medicines for the brain. Now, before we do that, it's important to start with the problem that we're trying to solve. And brain health is a crisis that is at a tipping point. Billions of people are impacted by disorders of the brain. Almost all of you certainly can think of somebody that you know that's impacted by a disorder of the brain. Now, despite this very clear need, the ability to develop a drug for a brain disorder is the hardest thing that you could possibly imagine. It's harder than landing on the moon. If we look at the success rates, despite spending tens of millions of dollars, our ability to create these medicines is incredibly hard, and the failure rates are incredibly high. Why is that? Well, it turns out that your brain is arguably the most complex structure in the known universe. It's incredibly complicated. Importantly, you are your brain. The electrical signals of your brain are complicated. They're how you think, they're how you feel, they're how you act. And ultimately, these are the signals that are disrupted in disease. But they're really hard to measure for drug discovery. So I'm going to tell you about a solution that we've created at Quiver Bioscience, where we've invented a first-of-its-kind platform in our industry that allows us to create human models of the brain in a dish and allows us to measure these electrical signals at a scale that just hasn't been possible before in neuroscience. Now, why do we want to do this? Ultimately, we want to be able to decode these signals. We want to be able to understand what happens in health and in disease. And ultimately, what we want to do is we want to dramatically accelerate the development of better medicines for patients and improve the odds of success. Because ultimately, that is the thing that motivates us all. I can tell you that's why we come to work every day, because we want to reduce human suffering. This movie that I'm showing you, these are human stem cell-derived neurons. All of the flashes that you're seeing, those are single electrical signals of those neurons talking to each other. These electrical signals would be impossible to visualize otherwise. Our technology allows you to visualize them at this scale. So, who is Quiver Bioscience? We are both a platform and a therapeutics company. We are using our technology to create innovative medicines in areas of pain and epilepsy, and I'll talk about those in detail. Before I do that, I want to talk about our platform technology, where we're building a scalable data asset and AI models to accelerate the development of better drugs. Now, to create this platform and to solve the problem that I described, we really had to come up with three important technology pillars. And the first is, how do we create scalable models of the brain in a way that we can study them rapidly and at scale? As you know, the brain is a very difficult compartment to access compared to other tissues in the body. And that means we've had to innovate and create new ways to create these models so that we can actually create faithful mimics of the important biology of the brain.
Now, a theme that you'll see in my talk is standing on the shoulders of giants. Because when you're a scientist, ultimately you're building on all of the important success and breakthroughs that come before you. So you're always building upon those successes. And I point to this Nobel Prize winning work where these scientists realized that they could actually take a blood sample or a skin sample from a patient. They can turn those cells into stem cells, which are effectively the precursor cell of all of the cells in your body. Then you can differentiate those cells into different cell types that you want to make, all using the things that we've learned about developmental biology of the brain. And one in particular that scientists have learned how to make are neurons, or brain cells. Now, of course, there are more than 1,000 different types of these cells in your brain, but nonetheless, scientists figured out a way to create neurons from stem cells. Now, this is so important and so profound because now we can make billions of these cells, neurons or brain cells, without ever touching the brain, all from blood or skin. And what this then allows us to do is to make comparisons between healthy and diseased patients. Now, importantly, when we want to be able to use these for drug discovery, we want to be able to test a lot of things, a lot of drugs, a lot of conditions. So importantly, we've been able to come up with ways to not only make these cells, but to grow them in these plates that you see in the upper right corner here. These are microwell plates where you have 384 different wells to test different conditions. Okay, so that's thing one. Thing two, I mentioned that electrical signals are the language of the brain. Of course, measuring those has been incredibly hard. And the way the gold standard in our field has been to measure those signals is poking an electrode in a cell one at a time, not even remotely scalable. Our team invented a way to actually convert that electrical signaling into light. And we've used a technology called optogenetics. What this means is that we can introduce two proteins into the membrane of an excitable cell, like a neuron. One of them, which is shown here in blue on the left, is called a light-gated ion channel, or a channel rhodopsin. When I shine blue light now on that cell, I can actually trigger it to fire action potentials. I pair that with another protein, which is shown here in red. And here we've drawn from nature, where we're using an archaeorhodopsin. And we've reverse engineered this archaeorhodopsin so that every time the membrane potential of a cell changes, it actually gives off a flash of light. So now when I pair these together, we call it all-optical electrophysiology. And now we can start to measure massive amounts of neurophysiology in any conditions that we want. The movie that's shown here on the bottom left is what I showed you before. All of the twinkles that you're seeing and all the colors are individual, single neurons. So we have the resolution to identify individual action potentials from those cells, and we can measure from millions of those cells at a time. Now, importantly, there's two modes of operating in the brain. One is the excitability of individual cells, but importantly, you also want to be able to measure synaptic transmissions, the communication between cells. Optogenetics allows you to do some incredible things. It allows you to now target stimulation to the presynaptic cell and read out everything from the postsynaptic cell. And the scale at which you can start to measure synaptic connectivity now is far greater than anything we've had available before. Now, we build instruments to do this. We've actually custom designed optical engineering and instrumentation to be able to detect these signals. And importantly, these signals can be detected at very high time resolution, so within milliseconds, and with cellular resolution. Just as a figure of merit now, the throughput that we have, we can make more neurophysiology measurements in an afternoon than the rest of the world combined. That's the scale that we have access to. Now, thing three, and this is where we talk about artificial intelligence and machine learning. I think we can all agree that large language models and AIs are fundamentally changing the way in which we interact with the world, including the corpus of biomedical information that we have available to us. Inherently, though, these models are only as good as the data that they have access to. So all of you have almost certainly used ChatGPT or one of the available large language models.
Certainly you can ask questions and get answers, but again, the fidelity of those answers depends on having very highly scalable, clearly labeled data sets that are ultimately accessing the important biology that you care about. And this is where we believe that we're poised to write this chapter in neuroscience. We can now take these movies that I've shown you from human patient cells. We can do it from patients and healthy controls. We can measure hundreds of quantitative features about each individual neuron. And these data sets then become the basis for our machine learning models, where we can use the high dimensional data to find what are the aspects of the biology or the physiology of those neurons that change in disease. And now I can use that information to actually create medicines. And these are the sort of things that you would never really hope to be able to find as a human being without these sort of computational tools. We call this QNAI, which is our agentic AI system, and you'll see more in a minute. Now, this is how it all comes together. So our platform is really the integration across the ability to create scalable human models, the ability to measure the biology of disease at scale, and then the ability to use AI to find the disease phenotypes, and now use that information to find better drugs for different disorders. Okay. Why is this important? Well, as I mentioned, electrophysiology gives us a window into disease. And when you start to think about the types of diseases that we're working on, I'll talk about the work that we're doing in pain and epilepsy. Both of these areas are very clear areas where changes in excitability of disease-relevant cells are intimately linked to those diseases. So those are things that we want to be able to measure, and those are things that we want to be able to correct with better drugs. But of course, there's a whole other class of diseases in autism, neurodevelopment, neuropsychiatry, and neurodegeneration, where ultimately the electrical signals of the brain are what tell us about those diseases and ultimately the things that we want to fix when we create a medicine. Okay, so I want to start with a couple of examples. I'm a scientist, so I had to include some data, so just bear with me for a couple minutes here. One of the things that we wanted to do with this platform is we wanted to first start by what I call ground truth validation. And what I mean by that is we want to be able to show that, of course, the system that we built should be able to actually identify drugs that we know are working in patients in the clinic. And we did this as an example. There's a disease called tuberous sclerosis, which is a genetically defined form of epilepsy. We used our platform to make models from patients and matched controls to identify phenotypes or differences between those cells, and then ultimately to test different candidate drugs. And for this particular disease, there is an approved drug. It's called everolimus, which is an mTOR inhibitor, which is addressing the biology. One that you would predict should rescue the disease biology phenotypes that we measure with our platform. And in fact, they do. So it's used as a way of showing validation, that we can identify things that have succeeded in the clinic. We're also using it to show that we could detect things that have failed in the clinic. And I give this as an example where we're working in the pain space. Pfizer was developing a small molecule drug for a target called NaV1.7, which I'll come back to in a couple minutes. They spent many tens of millions of dollars on this drug. It ultimately failed in phase 2 trials for lack of efficacy. Using our platform, we would have eliminated this drug very early on in the discovery process, and we would have actually saved them many tens of millions of dollars. Okay. So those are the validation examples, many more that I'd be happy to talk about after the presentation. Now, importantly, though, we want to use these tools to start to drive better medicines to patients. And we have several examples now that are ongoing, and I'll talk about some of these in more detail. One is we use the platform to identify a small molecule that is used to control excitability in patients with ALS. So in ALS, there's a disease phenotype associated with hyperexcitability in motor neurons, which are the neurons that actually degenerate in those patients. We've worked with our collaborators to use the platform in patient models to find a small molecule that can reverse this phenotype. This is now passed through phase 1 clinical studies and is now on into phase 2.
We've come up with a new strategy to address pain, which I'm going to talk about in a minute. And ultimately what we're doing is we're using patient-specific pain phenotypes to guide our drug discovery process. And I'll get back to that in just a moment. And then lastly, we've used the platform to find what I would call a clinically de-risked compound. So a compound that has been used for other indications, but using our platform of both in silico and in vitro biology, we found a drug that we think can be applied to a totally different disease, tuberous sclerosis. Okay, now why is this so important? And again, this is if you start to look into the commercial, the startup companies and small biotechs that are developing these sorts of data in the space, there are commoditized things that we can measure about cells. We can measure their transcript, we can measure what proteins are there, we can measure their morphology. The problem is that none of those methods, they don't address the core output of the brain, which is function, which is physiology. So what we're doing now is rather than bespoke one disease model at a time, we've created two massive, what we call perturbation data sets, where we've screened all the genes in the genome to create more than 1,500 disease models, rather than a disease model at a time. And we've also now screened all approved drugs. And what this provides us with are a set of maps of biology. What are the unique fingerprints that impact function for every gene in the genome and for every drug that has been approved? And now what we can start to do is we can start to map these into a high-dimensional space that allows us to figure out what sort of drugs are similar to each other. This plot that I'm showing you, this is a classic representation called the T-SNE plot, where you take very high-dimensional data and you compress that representation into 2 dimensions so that we can see it. Each of the dots that's on here is from an individual drug, and each of those dots represents the unique functional fingerprint of that drug. What this allows us to do is then look at drugs that occupy similar neighborhoods. And this allows us to learn about how those drugs work, and then ultimately how we can identify drugs that are better at rescuing the disease phenotypes. Now we're building on these perturbation data sets ultimately to look at not only all genes, but to look at genes in different cell types, because as I mentioned, the brain is very complex, and we want to be able to measure this across different cells, and then of course across more de-risked drugs and chemistry. To our knowledge, this is the largest data set of its kind in the industry, and this is really the basis for the models that we're building ultimately. So we call this Q&AI, which is our Quiver's agentic question and answer system. Ultimately, our goal is to use these tools to address what are the key challenges in developing a drug. One, how do I find the right target, the right drug target? Two, how do I find a molecule that is both efficacious and not toxic? And then three, how do I identify the right patients to treat? Now, importantly, this has far-reaching implications in both basic science and in translation science. Ultimately, what we want to be able to do as a company is to work with both academics and the pharmaceutical company to use our models to advance, again, basic science and important translational science questions. And then for each of these areas that I mentioned, this becomes an AI model that's trained on Quiver's data, and then ultimately it is chained to the rest of world data so that we can start to contextualize the findings relative to the corpus of data that's available. Okay, now for the last part of my talk, I'm going to focus on how we're using these tools to actually create drugs for patients. And I'm going to tell you a couple of stories. Now, before I do that, I want to mention a couple of important advances in the field that I think really ultimately have enabled us as a company to do the work that we're doing. And I want to start with non-opioid pain drugs. For those of you who are familiar, there is an opioid crisis in the United States with overdose and overuse. So it has been really a mission for many companies to try to identify non-opioid, non-addictive pain drugs, and it's been incredibly difficult. Our colleagues at Vertex, however, made a major breakthrough earlier this year.
And one of the first non-opioid pain drugs of its kind was approved in January of this year. It's a small molecule. It targets an ion channel that I'll talk about in a minute. And it's been mostly effective in treating acute pain, though it doesn't yet address chronic neuropathic pain. Nonetheless, this was amazing because it really showed that this was possible. Second is the use of genetic medicines called antisense oligonucleotides. And I'll come back to what these are in a moment. Ultimately, they're short strands of DNA or RNA, and you can introduce them into cells to either turn gene expression up or to turn it down, depending on what you want to do to the drug target. This advance as a class of medicine is another profound advance of the field over the last several years. And I want to point you to a drug called Spinraza that is used to treat patients with spinal muscular atrophy by Ionis. Without this drug, these patients die, and their children. With this drug, these children can live normal lives now. That is amazing, and that shows you what's possible, and that got us really excited about this class of medicine. So that brings us to pain. As I mentioned, there are important ion channels that control the excitability of neurons. There are two such channels in your sensory system being what detects pain from your periphery and transmits that information to your brain. And these two channels, called Nav1.7 and 1.8, are important in generating the action potential, the electrical activity signal that goes to your brain. Interestingly, there are patients that have no functional Nav1.7, and they do not experience pain. It's called congenital insensitivity to pain. There are also patients that have too much Nav1.7. They experience extreme forms of pain. So, as a drug developer, when I hear that, I say, wow, that is really strong genetic validation that this target, if I can control it, I should be able to control pain signaling. And that's really the basis of our approach at Quiver. And what we're doing is we're using antisense oligonucleotides to target reduction, turning down Nav1.7, in the sensory neurons of the nervous system. And this approach, called a gapmer, allows us to target knockdown of gene expression in neurons. So the concept is quite simple in principle. Application of this ASO should knock down Nav1.7 and ultimately block signaling of pain from the periphery to the brain. Our ASO is now in late preclinical development, and we're expecting to be in patients by the end of next year for chronic neuropathic pain. Our second program is focused on a disease in epilepsy and neurodevelopmental disorders called Dup15q syndrome. In this disease, patients suffer from seizures, neurocognitive outcomes, and there really are no good therapies available for these children. Ultimately, this disease is caused by having too much expression of an important protein called UBE3A, which is a ubiquitin ligase. Our objective here is to create an antisense oligonucleotide, much like we're doing in pain, to knock down, turn down expression of UBE3A as a way of imparting therapeutic benefit on those patients. Now, you may have heard of another disorder called Angelman syndrome. And I want to highlight this because in Angelman syndrome, which is also caused by changes in UBE3A, but in the opposite direction, patients are missing UBE3A, but they actually have symptoms that are in many ways very similar to Dup15q patients. There are two companies, Ionis and Ultragenyx, that are now in late-stage clinical development for an antisense oligonucleotide, in this case, turning up UBE3A expression. I want to highlight this because this was one of the most amazing things that I heard in the last several months. And these are the clinical reports that are coming from patients and families whose children are in these clinical trials and in these studies. And what families and patients are seeing are real changes to the plasticity of the brain. Patients going from completely nonverbal to being able to speak.
That, I think, is just incredible. And what that tells me is that, well, the plasticity of the brain, it's a lot more than we really think. And that means that there are opportunities to create better medicines that ultimately can change the developmental trajectory for patients that need it. So, last couple slides. I think I'm right on time, by the way. The old paradigm of doing drug discovery has relied very heavily on target-based assays in the absence of biological context, often needing in vivo animal models. We've been great at curing mice with Alzheimer's disease, by the way, not so much people. And often because these models don't necessarily translate to the human biology. Frankly, we have a lot of work to do in being able to accelerate how we conduct clinical trials as well. And this is really where I'm very excited, both as a scientist and entrepreneur, is that I think the moment that we're living in right now is just totally unique in history, because we're seeing the convergence of technologies like the ones that I've described today that I believe are going to fundamentally change the way in which we make medicines. And specifically, I want to highlight two things that happened in the last few years to show you that this is very real. And frankly, that the time that we take to go from bench to bedside with a medicine can be drastically reduced. The first that I want to highlight, and I encourage you to read this story, is a patient called Mila, where a clinician, Tim Yu, who's one of our neighbors at Boston Children's Hospital, developed a medicine specifically for her, a true N of 1 precision medicine. And it took him 1 year. 1 year to go from concept to treatment. Usually it takes 10 years and hundreds of millions of dollars. The second is highlighting the global pandemic. And in many ways, it showed us that what we could do with focus and intensity and energy could be used to accelerate drug development. And the fact that we could go, again, from concept to vaccine in a year, again, should show you what is possible, and that's what we should be driving towards. So, I leave you with some parting comments about AI, and ultimately, I read this quote that I really loved. It said, "AI won't make biology easy, but it will make the impossible achievable." I think for us and how we think about these sort of technologies, one thing that's very clear is that high quality, scalable, biologically representative data is a must, not an option. We're thinking about it in terms of what we call hybridized intelligence, not AI alone, but actually having the expert in the loop with AI tools and with powerful experimental tools. I think that's how we're going to be able to leverage these systems effectively in making better medicines. And importantly, I want to leave you with, I think, another hopeful message, which is revolution doesn't have to come with totally overthrowing the way in which we do things. If we can get a 2 to 3x improvement in success rates, if we can go from 10% success of making a drug to 20 or 30%, that will have profound implications for patients. So at Quiver, what do we aspire to do? Ultimately, we aspire to use our platform to make truly transformative medicines for the brain. Now, today is a holiday in the United States, Thanksgiving. Happy Thanksgiving, everybody. I love this holiday, and I love it because it's all about gratitude. And I feel so much gratitude. First, my family, my beautiful 3 daughters and my wife, the team at Quiver. I get to stand up here and tell you about the amazing work that our team does, but I will tell you we have an awesome team, and that's what it really takes to be successful. And ultimately, thank you for your attention.
Muchísimas gracias, doctor. Realmente un verdadero placer y privilegio haberlo tenido en BioArgentina 2025. Vamos a pasar ahora a lo que es el último panel, el panel dedicado a la salud animal, a la salud humana, perdón. La biotecnología en salud humana está transformando el diagnóstico, la prevención y los tratamientos con desarrollos nacionales que hoy tienen impacto global. Vamos a invitar a la moderadora de este panel, a Valentina Carricarte, doctora en química de la UBA, con más de 30 años de experiencia en la industria farmacéutica, desempeñándose en áreas de investigación y desarrollo, también en el área comercial y asuntos regulatorios del laboratorio Gador, empresa farmacéutica argentina dedicada a la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de productos para la salud. Vamos a invitar también a los panelistas justamente de este panel Salud Humana, Eduardo Spitzer de LEA, Linus Spat, Inmunova y Candelaria Lorenz de los Ríos de Oncoprecisión. Adelante. ¿Estamos? Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo al último panel temático, que es el panel de salud humana. En este caso, nuevamente, hemos convocado a 3 compañías que son bastante disímiles en términos de su tamaño y su trayectoria. Es el caso, para eso hemos convocado a Eduardo Spitzer, del laboratorio LEA, Linus Spatz de Inmunova y Candelaria Lorenz de los Ríos de Oncoprecision. Vamos a comenzar por el tema con Eduardo. Eduardo, vos sos director científico de LEA, que es una de las principales compañías farmacéuticas del país. Me gustaría, si podés, como para comenzar, nos cuentes, bueno, un poquito más de tu trayectoria. Sabemos que son 30 años, que ya 20 años que estás trabajando en el área, y contarnos un poquito qué es esto de ser director científico de una compañía de semejante tamaño. Te quedaste pensando, yo te conozco. Me quedé pensando, voy a alterar un poquito el guión. Dale. Más que nada por las charlas anteriores que hubo, los chicos, viste, de El Gato y la Caja contaron algunas historias con las que me sentí muy identificado, y también el resto de las empresas. Yo no sé si lo saben, pero ELEA significa el Laboratorio Endoclínico Argentino, que fue fundado en 1938, y fue una empresa que evitó el camino de Kodak, básicamente. ¿Por qué? Porque esta empresa, que originalmente extraía moléculas biológicas de órganos de animales, de la orina de mujeres posmenopáusicas o embarazadas, en el transcurso del desarrollo de la empresa, identificó la tecnología del ADN recombinante como la gran herramienta y se subió a esta categoría de productos como la eritropoyetina, hoy los anticuerpos. Así que me identifiqué mucho con lo que contaban de Kodak y también de la cantidad de páncreas bovino que era necesario para poder producir un frasquito de un medicamento. Pero bueno, ahora volviendo un poquito al rol, el rol de la dirección científica es un rol, digamos, en esta empresa, digamos, de soporte a todas las áreas. Es una dirección que por suerte tengo el orgullo y el placer de poder llevar adelante. Mi formación es de biólogo y biotecnólogo. Hice muy poquitos meses de investigación en el Hospital Ricardo Gutiérrez y inmediatamente tuve la posibilidad de entrar a la industria biotecnológica farmacéutica, en su momento en Biocidus, que hoy es una empresa también hiperestablecida, y ya hace 15 años que estoy en la empresa. La dirección tiene distintas áreas, lo que es investigación y desarrollo per se, donde pensamos todos los productos, tanto de moléculas sintéticas como biológicas, un departamento de biotecnología donde trabajamos puntualmente con proteínas recombinantes y monoclonales, un área bastante particular que es la de asuntos regulatorios, porque no dejamos de ser la industria farmacéutica la segunda industria más regulada del mundo,
Y en el caso de nuestra empresa nos regula tanto el ente nacional, que es el ANMAT, como también todas las agencias del mundo a donde exportamos los productos. Y también un área de investigación clínica donde validamos, ya sea en modelos animales y también en la vida real con voluntarios sanos o con pacientes para ciertas patologías, estos medicamentos. Y el último, que es un área de marcas y patentes donde hacemos la inteligencia competitiva de hasta dónde podemos nosotros desarrollar, ya sea para proteger los desarrollos que hacemos o para también no infringir. Y es un área, bueno, grande porque la empresa es grande, pero está muy conformada por perfiles técnicos que van de biología, veterinarios, químicos, matemáticos, farmacéuticos, y es un motor fundamental para lanzar productos. Quizás probablemente no todo el mundo está en la industria farmacéutica y sabe, cuando nosotros hablamos de una gran compañía o una compañía pequeña, dame una dimensión. En Argentina, cuando hablamos de una de las principales compañías farmacéuticas argentinas, ¿de qué tamaño estamos hablando? No en términos de facturación, sino en términos de gente. Sí, no, es una empresa que, a ver, en Argentina somos 1.600, 1.700 personas. Perfecto. Empresas como la nuestra, y muchas, inclusive Gador, donde vos estás, ¿vale? Somos empresas que estamos también fuera del país, ya sea con filiales en Latinoamérica, en Europa o en otras partes del mundo. Y este tipo de empresas podemos llegar a 3.000, 3.500 personas si consideramos todo la región. Perfecto. Linus, ustedes en Immunova ya cumplen 10 años y es un modelo interesante porque en el momento en que ustedes fueron creados no existía el ecosistema que tenemos hoy emprendedor con Venture Capital. Realmente de alguna manera han sido pioneros en eso. ¿Nos podrías contar un poquito cómo ha sido la creación de Immunova y qué se ha aprendido en estos 10 años? Sí, para después profundizaremos en las tecnologías, pero un poco cómo fue el proceso de creación. Sí, cómo no. Bueno, yo también soy biólogo de profesión, me fui hace muchos años de Facultad de Medicina, donde trabajaba, tuve algún emprendimiento antes de Immunova y ya hace más de 15 años que comenzamos. Immunova es un desprendimiento de un spin-off de la Fundación Instituto del Eluard, de un laboratorio de ingeniería de proteínas y anticuerpos. Y los primeros años, es verdad, no existía en absoluto el enorme ecosistema que hay hoy, todas las posibilidades y demás, y digamos, se mejoró muchísimo las prácticas, lo de que le llamaría buenas prácticas incluso de armar un startup, ¿no? Nosotros cometimos muchos errores, sí que existía una política muy clara de política pública de ciencia y tecnología que impulsó la creación de empresas de base tecnológica, que sí, algunos instrumentos hoy los mencionaron. Nosotros aprovechamos todos esos instrumentos, PICT Startup, Fonarsec, Fontares, ANR Patentes, que nos ayudó muchísimo en una etapa inicial como para tener suficiente evidencia y datos y patentes internacionales también para ir y buscar inversiones. En este caso, nosotros hace muchos años, desde el 2012, somos parte del grupo Insud, el doctor Hugo Sigman invirtió ya tempranamente en la compañía y eso nos permitió también después tener una visión a más largo plazo y proyectos más ambiciosos como, digamos, tratamientos como el que estamos desarrollando en este momento, después charlaremos más, para síndrome hemicomolítico, que está en fases clínicas, fase 3 ahora, ¿no? Perfecto. Pero felicito a todo el ecosistema, hay muchos presentes acá, la verdad es que cambió muchísimo. Un pequeño comentario también, necesitamos no descuidar todo el sistema científico porque, así como dijo María Eugenia, 20 años en CONICET, o Federico, que también salió de CONICET, en los próximos 10, 15 años necesitamos también un semillero de gente con ciencia de excelencia para poder seguir haciendo startups y empresas y crecer, ¿no? Perfecto. Sí, bueno, es absolutamente real, obviamente, es ese semillero a partir del cual todo esto, de alguna manera, conjuntamente con otros factores, todo esto puede realmente tener lugar. Pero vos, en tu caso, OncoPrecision es justamente... Es distinto porque ustedes sí ya nacen, es una empresa mucho más nueva, es una startup mucho más nueva, ustedes sí nacen ya en un ecosistema innovador, de hecho ustedes han nacido y han crecido dentro de Gridex, que es bueno el Company Builder, que de alguna manera los ha acompañado. Contanos un poquito cómo ha sido para vos
ser una investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba a hoy ser la cofundadora de una empresa como OncoPrecision, ya siendo en este ecosistema emprendedor ya mucho más consolidado, obviamente. Sí, es cierto que para nosotros ha estado el sistema... Acércate un poquito más fácil. El ecosistema está mucho más consolidado. Sin embargo, bueno, les cuento, soy bióloga también, de grado. Hice mi doctorado en Ciencias Químicas y en realidad tenía mi carrera, digamos, planificada para ir por el mundo académico y estaba bastante cómoda ahí y no quería emprender, no en el sentido de como mala palabra, sino como que nunca me imaginé que esa era una posibilidad dentro de mi carrera. Y bueno, y acá entró un actor muy importante que es Gridex, que hizo todo esto posible en muy poco tiempo. Me acuerdo que en octubre de 2019 conocimos medio por casualidad a Gridex en una charla. Me acuerdo la fecha porque realmente fue un punto de inflexión para nosotros. Y bueno, no queríamos emprender, así que fuimos, escuchamos la charla, pero se ve que algo nos dejó. Algo empezó como digamos, molestar allá adentro nuestro. Y en marzo de 2020, en medio de cuando estaba empezando la pandemia, empezamos el programa Ignite de Gridex. Y creo que Gridex fue un actor fundamental para nuestros inicios y también para nuestro crecimiento. Actualmente también sentimos un apoyo muy grande de ellos, creo que no podríamos estar acá sin ellos. Y lo más grande, lo más importante que destaco de este crecimiento fue que ellos nos introdujeron al fundador, a nuestro co-founder del mundo de los negocios. Éramos 3 cofundadores que veníamos del mundo científico, con toda esta carrera académica convencional, y conocer a nuestro fundador de negocios creo que nos cambió el juego y nos hizo como crecer con otra perspectiva, ¿no? Fue un camino de crecimiento que nos hizo cambiar mucho la forma de pensar y encontrar como un idioma común en el que pudiéramos fluir, ¿no? Tanto la ciencia como los negocios, y fue fantástico. Y un condimento también re importante que tuvo nuestra creación, tenemos 5 años, recién 5 años, fue la pandemia. Un poco lo quiero nombrar porque creo que fue súper importante. En ese momento estábamos todos encerrados y al haber hecho, digamos, haber estado pasado por este programa de aceleración bajo esas condiciones donde había muchísima incertidumbre, nos hizo poner foco, ¿no? en lo que era el desarrollo de nuestra startup. Todo ese foco que a lo mejor no lo hubiésemos tenido en normalidad, ¿no? Porque los científicos van ahí, el paper, el último experimento, el subsidio, los deadlines, el congreso. Entonces esa pandemia hizo que pongamos todo el foco en Onco, en crecer esta idea y avanzar con pasos súper, o sea, muy enfocados, con pasos muy seguros. Y a la vez, y viceversa, ¿no? Ese foco también nos hacía como sobrellevar la pandemia mejor. Así que el aprendizaje que saco de estos 5 años es que se puede hacer ciencia desde otro lado, con otra velocidad, que es lo que más me fascina de esto. Sí, indudablemente también es cierto que obviamente el mundo en ese sentido ha cambiado mucho, porque los que tenemos más años, vos bien dijiste, pasar de ciencia a tener un emprendimiento, hace muchos años atrás no era ni siquiera pensable, o inclusive, como bien vos lo decís, era hasta cuestionable. Gracias a Dios esto ha cambiado, indudablemente ocurre todo lo contrario. Por un temita de tiempo les voy a pedir, vamos a ir, ahora ya sí un poquito más a lo que cada uno de ustedes ha hecho. En este caso, Eduardo, si vamos a ELEA, ustedes tienen muchas moléculas en el mercado, pero el último lanzamiento de ustedes, Pembroke, que es el primer biosimilar de pembrolizumab que tenemos en el país, muchas veces creo que no hay una idea muy clara de lo que significa todo ese desarrollo, que es desde tener esa molécula, convertirla, luego poder escalarla, convertirla en un producto farmacéutico a través de todo un desarrollo farmacotécnico, tener que pasar por todas las pruebas clínicas para que finalmente la autoridad sanitaria, regulatoria sanitaria, nos esté aprobando el producto y lo pongas en el mercado, que ya después es un problema en los comerciales. Pero todo ese proceso, ¿nos podés
tenemos poco tiempo, pero trato de podés hacerla. contarnos un poquito y cuáles son de todos esos pasos, que obviamente todos son un desafío, ¿cuál fue el que consideraste el principal desafío en ese punto? Dale, Valen. A ver, brevemente, pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal, que en este caso es lo que se llama un biosimilar, que es un producto que vos lo desarrollás y lo fabricás cuando vence la patente de ese producto. Es algo interesante, esta molécula es la molécula con mayor cantidad de indicaciones en prospecto, y si bien tiene una gran eficacia y es la droga más usada y más vendida a nivel mundial, tiene lo que se llama el principal evento adverso es la toxicidad financiera. Por eso los sistemas de salud a veces no pueden lograr un acceso a los pacientes y nosotros identificamos eso como una necesidad y tratamos de desarrollar opciones accesibles. Y en este caso es el biosimilar de Pembro. Es una molécula muy compleja porque es un anticuerpo monoclonal. Nosotros trabajamos siempre, digamos, tratando de mantener los roles. Nosotros en ELEA tenemos un montón de capacidades, pero no podemos producir proteínas, no tenemos capacidad de cultivo. Entonces nuestro socio estratégico es mAbxience, con el quien nosotros desarrollamos el clon celular, en este caso es una línea de mamífero, que vos la desarrollás en función del producto que está en el mercado. Es lo que se llama el ejercicio de comparabilidad y que está regulado por guías nacionales e internacionales. Entonces, comienza con el desarrollo de la idea comercial, lo que se llama el freedom to operate, que es que no haya patentes que te bloqueen, el desarrollo de la línea celular, fabricación de lotes de lo que se llama el principio activo, la droga, luego estudios de formulación, y comienza todo en la construcción de lo que se llama el dossier farmacéutico, que es la carpeta de documentación que le vas a presentar a la ANMAT, a la FDA, a la EMA o cualquier agencia, que tiene toda la información físico-química, toda la comparabilidad y, en este caso, estudios clínicos tuvimos que hacer, multicéntricos internacionales, donde también trabajamos con empresas especializadas. Porque un grave error es tratar de querer hacer cosas que vos no sabes hacer. Y bueno, eso llevó varios años de trabajo de caracterización, de estudios clínicos. Se le entregó al ANMAT, el ANMAT evalúa esto, te toma examen y vos lo que terminás logrando es la aprobación de esa especialidad medicinal por la agencia que te permite comercializar el producto. Estos son procesos muy largos, multidisciplinarios, con mucha inversión también fuerte desde equipamiento, los estudios clínicos per se, la compra del producto, y después de casi 3 años y medio, 4 de inversión, lanzamos en enero de este año este biosimilar de pembrolizumab, que por suerte cumple esto que esperábamos del acceso. Estamos muy contentos desde el punto de vista de acceso porque en 9 meses aumentamos 70% la cantidad de pacientes tratados en Argentina. Esto es porque la molécula es bastante más costo accesible. Cuando uno lanza estas moléculas que obviamente compiten con moléculas monopólicas, hacen que el innovador baje el precio, vos también, y en 9 meses tenemos 70% de pacientes más tratados y redujimos en 40% lo que es el tiempo del tratamiento. Imagínense ustedes tener un familiar que en enero les decían que tenían cáncer y recién en junio, julio les daban el tratamiento. No, indudablemente estás disminuyendo, estás aumentando el favor. Perfecto. Entonces, todo eso tiene un impacto muy fuerte en las arcas de los sistemas de salud, en el acceso de los pacientes y también en qué esperamos, digamos, de la progresión del tratamiento temprano de mucha gente, que en la Argentina son 18 tipos de cáncer distintos. Bárbaro, mil gracias. Linos, ustedes comenzaron con el tratamiento del síndrome de urémico hemolítico, que hoy ya lo tienen en fase 3, tanto en Argentina como en Europa, y tengo entendido también que durante la pandemia han tenido, conjuntamente con otras compañías, han podido desarrollar sueros autoinmunes, y me gustaría ver si nos podés contar, tenemos realmente poquito tiempo, pero si nos podés contar un poquito más cómo ha sido eso y si esta tecnología que ustedes han desarrollado también la tienen pensada para otras patologías. Pobre, te pido, pero... Bueno, empiezo por el final, vamos al revés. Sí, estamos trabajando no solo en síndrome urémico hemolítico, después voy a la pandemia, estamos trabajando también en hantavirus, con un concepto similar en cuanto a anticuerpos policlonales capaces de
bloquear el virus en circulación y evitar las formas graves mortales. En este caso, hantavirus es una enfermedad que tiene una letalidad de arriba del 35%. Hubo un brote muy fuerte en Epuyén hace unos años acá en la Patagonia. Cambió bastante el paradigma. Hoy hablaron en algún momento de temas de biología y defensa. Cambió el paradigma porque se contagió persona a persona, se pudo probar ese contagio, así que estamos trabajando en ese suero y también, como los pacientes a veces llegan muy justo al hospital y se mueren en 24 o 48 horas, estamos trabajando con Synergium en una vacuna posible a mensajero para también este tema. Pandemia fue todo un tema para nosotros también. El último expositor habló de reducir algunos tratamientos, el desarrollo de un tratamiento un año. Nosotros empezamos con una convocatoria al Ministerio a muchísimos científicos en marzo del 2020, cuando empezó la pandemia en Argentina, a ver qué podía aportar cada uno. Nosotros pensamos en también un suero policlonal, que es lo que veníamos desarrollando para síndrome urémico hemolítico. Estábamos en fases clínicas en ese momento, hubo que frenar completamente el ensayo clínico. Pasamos a trabajar en COVID y ahí sí, con el sistema científico y con otras empresas, no solo del grupo Insud como MabScience, que nos produjo rápidamente, escaló una proteína recombinante, ELEA, que participó también en la distribución. Trabajamos fuertemente con Biol. Biol es una empresa de más de 100 años acá están parte del equipo de Biol, la persona que la dirige, Patricia López Vizcayar. Ya veníamos trabajando con ellos antes también con síndrome urémico hemolítico, así que nos pusimos a trabajar en un suero, lo que se conoció en ese momento como suero policlonal contra COVID. En 9 meses, el 23 de diciembre, aprobamos con ANMAT el suero, después de hacer un ensayo clínico doble ciego aleatorizado en 15 hospitales, y realmente salvó mucha gente. Se usó hasta que llegaron las vacunas, lógicamente es un concepto similar al de las vacunas, y tuvimos una intensa y muy buena experiencia, también un apoyo enorme de Hugo. Hubo que hacer muchísimas cosas completamente a riesgo. Hicimos decenas de miles de tratamientos sin tener los resultados del ensayo clínico, sin saber si había que tirar absolutamente todo, así que también fue un gran esfuerzo. Y síndrome urémico, un segundito, y estamos trabajando hace muchos años, ese es el principal proyecto. Estamos en este momento en 20 hospitales en Argentina y otros tantos en Europa. Última fase, fase 3, siempre nació como un proyecto global, así que estamos trabajando con FDA, con EMA y con ANMAT. Esperamos el año que viene completar los pacientes que necesitamos y abrir el doble ciego y ver los resultados, pero estamos, digamos, muy contentos y con esperanza de que vaya a funcionar. Gracias y felicitaciones. Candelaria, ustedes también comenzaron trabajando en un test para poder identificar los mejores tratamientos oncológicos para cada paciente, pero luego, que eso fue el Onco 1.0, después pasaron ya a la identificación de targets blancos terapéuticos, que es lo que sería el Onco 2.0. ¿Cómo es ese cambio de estrategia? ¿Cómo le llevó a pasar de una cosa a otra? Nos gustaría que lo profundices un poco, porque es un cambio importante. Es una buena pregunta. Es curioso porque en realidad el Onco 2.0 tiene mucho más que ver con nuestro pasado académico. Nosotros en el laboratorio de Gastón Soria trabajamos muchos años en lo que es Drug Discovery en oncología y identificación de blancos terapéuticos. En ese contexto colaboramos muchos años con GSK. Y en realidad el Onco 1.0, cuando fundamos OncoPrecision, fue más un esfuerzo nuestro de poder llevar todo este aprendizaje, digamos, para poder darle una respuesta, un beneficio más rápido al paciente a través de drogas que ya estaban disponibles. Sin embargo, mientras fuimos como avanzando en lo que era el desarrollo de nuestras plataformas y en la validación clínica, y paralelamente también colaborando con la industria farmacéutica, ya como OncoPrecision, no en el ámbito académico, fuimos aprendiendo muchísimo de la biología de pacientes oncológicos y descubriendo muchísimas capabilities que tenía la plataforma. Eso por un lado, y por otro lado no vamos a ignorar que también los inversores nos iban también empujando para el lado de desarrollo de terapéuticos
cuando nos interpelaban y nos preguntaban que si estábamos realmente aprovechando todo el potencial que la plataforma tenía. Así que, bueno, un pivote importante, nos transformamos de una empresa de diagnóstico a una empresa de desarrollo de terapéuticos y hoy tenemos muy avanzado en fase preclínica uno de nuestros candidatos para leucemias agudas. Bueno, mil gracias. Por un tema de tiempo vamos a sortear la última pregunta. ¿Tenemos tiempo? Entonces, porque la verdad es que hay un punto que es muy interesante que me gustaría, les pediría un minutito cada uno, y es la convergencia tecnológica entre la biotecnología y la IA, la inteligencia artificial. En un minutito, ¿cómo ve cada uno de ustedes el futuro de esa convergencia? Creo que el tema de AI va más allá de lo que hacemos dentro del laboratorio, porque hay que repensar que todo cambia. Apareció la telemedicina, nuestra familia que puede sacar un turno con un médico y hacer un diagnóstico y subir las cosas a internet. Hay que repensar todo. Puntualmente lo que hacemos en nuestra industria farmacéutica hoy nos está ayudando a optimizar procesos. Hoy tengo pseudos AI que ayudan a que mi gente de asuntos regulatorios, de marcas, de patentes, de desarrollo, hagan mejor su trabajo. Queremos ir de a poquito. Hay por suerte un gran ecosistema de empresas y de emprendedores que puntualmente en informática nos están contactando y estamos evaluando todo. Desde ya, para los que hacen proteómica, AlphaFold les va a reducir el tiempo. Las empresas que hacen desarrollo de moléculas innovadoras son las que hoy están viéndose beneficiados de esto. Un poco contaba Graham, cuando uno ve lo que hacen las multinacionales desde moléculas que tienen sintetizadas y que llegan al mercado, es de 15.000 a 1. Cada 15.000 moléculas que están estudiándose llega uno al mercado. Esto va a ayudar a que lleguen más rápido. Creo que, digamos, hay que hacer un uso racional. Hoy lamentablemente o todo tiene AI, o pistacho, magnesio, hay que evaluar. Hay que ser racional. Las tres cosas me gustan en cierta medida, pero bueno, justamente creo que lo bueno de estos eventos y de tanta gente hablando de lo mismo es que al final quedan herramientas. Sí, claro, obvio. Nosotros, de a poquito, baby steps, estamos poniéndolo, tenemos un equipo dentro de la empresa y la idea es que las herramientas sean válidas. Gracias. Linos, y vamos a ver, vamos a cambiar un poquito. Empecemos por vos ahora y cerramos con Linos. Bueno, ¿qué pienso? Que la inteligencia artificial vino como a acelerar el avance de la biotecnología. Creo que un cambio de paradigma vino a cortar tiempos y con ello costos, de la mano de lo que decían los chicos del gato y la caja. Hay muchos buenos ejemplos de cómo la inteligencia artificial ya está repercutiendo en el campo de la biotecnología. Sin embargo, creo que esto recién empieza, así que no sé, da un poco de miedo hasta dónde podemos llegar. Particularmente nosotros hemos usado herramientas de inteligencia artificial y machine learning para interpretar millones de puntos de datos que vienen de la biología de cada paciente al contrastarlo con diferentes drogas. Y nos ha ayudado a no solo interpretar, sino a aprender y poder tomar buenas decisiones a partir de eso. Y era imposible hacerlo al ojo humano, son millones de puntos de datos que al ojo humano eran imposibles de analizar, así que vino a cortar muchísimo los tiempos y a potenciarnos. Y no creo que la reemplace de ninguna manera, pero sí la va a potenciar. Lino, para cerrar. Sí, coincido, el impacto es enorme en todos nosotros. Una cosa puntual tal vez que sí estamos nosotros estudiando bastante y que la FDA ya sacó algunas guías borrador por el momento, es para los ensayos clínicos. Por ejemplo, en enfermedades como las nuestras, que son raras, digamos poco frecuentes, ya existe la posibilidad de hacer lo que se llaman ramas sintéticas y no tener doble ciego aleatorizado con placebo. O sea, uno puede tratar un grupo y el otro grupo, el no tratado, puede basarse en datos históricos, armar una rama, y parte de esa rama también se reproduce con inteligencia artificial para machear lo que serían los tratados contra esto, que en definitiva es la construcción de una rama sintética, y no tener que usar, digamos, probar en pacientes las dos ramas. Sobre todo hay muy pocos pacientes de algunas enfermedades. Eso ya es un hecho, ya se está avanzando.
existe la posibilidad de presentarse hoy a la FDA haciendo consultas y justificando el porqué, pero se pueden aprobar drogas de esa manera. Eso sí que es un cambio y va a acelerar muchísimo los desarrollos ese de era drogas, un tema que obviamente no y podíamos... los costos y muchísimas cosas. Absolutamente. Bueno, vamos cerrando por un tema de los tiempos, obviamente. Creo que vimos 3 compañías que, como dijimos al principio, son bien distintas en términos de tamaño, de trayectoria, pero lo que sí queda absolutamente claro es el impacto que la biotecnología ha tenido en la salud humana, ya sea en lo que es diagnóstico, prevención y tratamiento. Eso es innegable, y lo que en algún momento pudo haber sido una esperanza emergente, hoy en día es una realidad absolutamente consolidada. Yo no quiero dejar, sin enumerar todos los impactos que ha tenido, pero no quisiera dejar de mencionar el hecho que obviamente nuestro país, Argentina, tiene una posición de liderazgo en términos regionales, en el término de biotecnología, en el área nuestra de salud. Ese liderazgo puede ser consolidado e inclusive que tenemos todas las herramientas para que sea también sostenido, pero también algo que estamos viendo en el último tiempo es que y consideramos nosotros desde la Cámara es la importancia de poder relacionarnos justamente con las empresas biotecnológicas de los países también de nuestra región. Obviamente nosotros tenemos una situación de liderazgo, eso es claro, pero nuestra fortaleza probablemente va a ser no solamente cuando sea una fortaleza desde el punto de vista nacional, sino cuando logremos una biotecnología en términos regionales. Así que esa es nuestra tarea para el hogar, para el futuro, y es justamente seguir acercándonos a las empresas biotecnológicas, las startups que hoy en día están surgiendo en toda Latinoamérica y obviamente consolidando las nuestras, eso es claro. Así que bueno, mil gracias a ustedes, gracias por estar y ya damos por cerrado. Muchísimas gracias, Valentina, Candelaria, Linus y también a Eduardo. Bueno, vamos a entrar ya prácticamente al tramo final, dando ya prácticamente por culminado BioArgentina 2025, pero justamente para concluir esta edición vamos a invitar a la doctora Graciela Sicchia, directora ejecutiva de la CAP, a compartir las palabras finales. Graciela, te escuchamos. Yo ya estoy trabajando con los presidentes de las cámaras. No, ahí está. ¡Qué emoción! Sala llena, es terrible. Tuvimos que ayer pasar de un salón al otro porque teníamos más de 1000 inscriptos y hoy ver esto nos llena de alegría. Y un poco para los que son nuevos, como contamos, en el 2014 nacía BioArgentina. Estábamos ansiosos, teníamos que llenar el auditorio de la Rural, nerviosos por la primera vez, y de repente Craig Venter, rockstar de la biotecnología, el líder del proyecto Genoma Humano, 3 días antes nos avisa que no podía venir y que no quería mandar un video, sino que él quería aparecer en vivo. 2014. La tecnología acá en Argentina aún era precaria, no usábamos Zoom. Digo no usábamos porque Zoom había aparecido el 10 de septiembre del 2012. A los que piensan que tengo mucha memoria, tengo, pero ese día es el día de mi cumpleaños, por eso sé que nacía Zoom. No teníamos ni Meet, ni Teams, ni toda la infraestructura digital que hoy damos por sentada. Tiramos cables, conexiones, no sabíamos si iba a funcionar. Y en realidad temíamos que con el auditorio de la Rural lleno hubiera una escena digna de Relatos Salvajes, que había estrenado en el 2014, unos meses antes, y que era un exitazo de taquilla.
Sin embargo, pudimos transmitir en vivo. Dejamos a la zona de la rural sin internet, pero Craig Venter parecía un holograma, no lo podíamos creer nosotros. Creo que los que estaban en la última fila no se dieron cuenta que no estaban. Es más, me acuerdo un chiste con Esteban que decía, ¿quién va a conocer a Craig Venter? Pongamos otro, con características parecidas. Y entonces ocurrió lo que tantas veces pasa en este país, que con ciencia, tecnología, creatividad y trabajo en equipo pudimos hacer posible lo que parecía imposible. Y ese primer paso, valiente y artesanal, marcó el ADN de este encuentro, donde la Cámara, con la visión, la Cámara Argentina de Biotecnología, creó este espacio donde dialogan los emprendedores, los investigadores, las empresas, los startups con el mundo. Dialogamos de ciencia, de tecnología, de startups. Hoy, 11 años después, Bioargentina es más grande, más sólida, federal, como estamos viendo, más internacional, y entonces demostramos que la biotecnología une lo que la geografía separa. Hoy tuvimos gente de Uruguay, gente de Estados Unidos, en el auditorio hay gente de Paraguay. Y entonces, como vieron cuando entramos, estamos compartiendo el espacio con el cine. Hay un festival internacional de cine de Entre Ríos, y entonces siguiendo con este vínculo con las series y las películas, empezamos con Relatos Salvajes y en el 2025 se estrenó El Eternauta. Y entonces sentimos que la historia del Eternauta también habla de nuestra historia. Y ustedes se preguntarán por qué el Eternauta sintetiza el espíritu de la comunidad que se reúne en Bioargentina. Primero, porque la ciencia y la tecnología son usadas como herramientas fundamentales. Aunque es ciencia ficción, en la historia, el pensamiento científico, buscar, analizar, comprender, es el corazón de todo eso, y en nuestro ecosistema también ese mismo espíritu es la base de nuestros proyectos más innovadores. Hoy tengo machete porque estoy muy emocionada por todo esto. La innovación en contexto adverso. O sea, la serie muestra cómo el ingenio argentino aparece justo cuando parece que no va a haber salida. Y eso mismo nos pasa en todos lados, en nuestras empresas, en los startups, en los laboratorios. Cada empresa, cada grupo de investigación que transforma un desafío en solución, siempre está innovando en un contexto adverso. También muestra la cooperación como única estrategia posible. En el Eternauta nadie se salva solo y en la biotecnología tampoco. Nuestra fuerza está en la red, investigadores, universidades, emprendedores, startups, empresas, instituciones públicas, privadas, fondos de inversión. Entonces tenemos la convicción de que el futuro se construye en red. Y este año quedó claro que el futuro ya está entre nosotros, que es un futuro vivo, marcado por una transición material, donde la biotecnología se convierte en la base de una nueva matriz productiva. Y la prueba viva de que lo que hacemos en Bioargentina no es solo presente, sino semilla de futuro, son los estudiantes de universidades de todo el país. Subrayo porque los encontré: Chaco, Universidad de La Plata, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, que se suman a este encuentro, curiosos, críticos, creativos. Y ese es el espíritu de Bioargentina, el de una red que piensa, que crea, que se anima, el de un país que sigue imaginando futuro incluso cuando el futuro parece incierto, el de una región que trabaja unida para producir soluciones reales,
y el de una Cámara que creyó antes que nadie que la biotecnología podía ser un proyecto de país. Y ahora los agradecimientos. Gracias por ser parte de esta red. A todos los que vinieron, sobre todo a los que vinieron desde lejos, a nuestros speakers, los moderadores que nos han iluminado durante toda la mañana, a los patrocinadores y sponsors que colaboraron tan generosamente para lograr esta edición, a Carlos Palotti, que no sé si todavía está en la sala, que es el coordinador, o no sé el título de Carlos en el Mirador Tech, pero es un incansable promotor de la economía del conocimiento, a Matías Ruiz, Walter Cioni, a Daniel Bardé y a Silvina, de acá del Centro de Exposiciones, obviamente al equipo organizador, Valentina, 12 ediciones, Alina, 7, Carla ya van 2, y Sol, que es su debut en la primera Bioargentina. Por supuesto, a los socios de la Cámara, que es el corazón de todo esto de Bioargentina, que apoyan, que vienen, que van a las reuniones. A su presidente, Sebastián Bagó, y a Hugo Sigman, el fundador de la Cámara, que tienen ambos asistencia perfecta a las 12 ediciones, por la confianza y el apoyo. Y entonces, gracias por creer que desde aquí y desde otros países podemos construir un futuro, ya no como el Eternauta para resistir, sino el futuro que soñamos y que valga la pena para todos. Muchas gracias. Hay algunas cábalas, como esta, que yo que tengo que hacer el cierre siempre, y ahora, en la época de las redes sociales, les pido por favor que se levanten, yo me voy a bajar, y bueno, hacemos selfie, bueno. ¿Hay que sonreír, Graciela? Sí, hay que sonreír, por favor. Ahí está. Hay algunos que no están sonriendo, me parece, allá al fondo. 3, 2, 1. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Agradecemos que hayan participado de esta nueva edición, la edición número 12 de Bio Argentina 2025. Vamos a invitar ahora a todos los miembros de la CAP para la tradicional foto de familia. Por y favor. a todos ustedes agradecerles por la presencia e invitarlos a aquellos que van a participar de las biorrondas que vuelvan a este salón con mucha puntualidad a las 2:30 de la tarde. Gracias por habernos acompañado y, por supuesto, nos a los volvemos socios de encontrar la en una Cámara próxima y edición. a los startups, socios de cada startup, por favor, subir para la foto de familia. Uf.